Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Vamos a continuar la clase. Esta vez vamos a tocar otro síntoma guía del aparato respiratorio. Vamos a tocar esta tarde una manifestación muy frecuente en la emergencia, que es la disnea. Entonces, para entender la fisiopatología de la disnea es conveniente tener algunos recuerdos de fisiología y fisiopatología. Recuerden ustedes que la función del pulmón, ¿no es cierto?, podemos dividirla en funciones respiratorias y funciones no respiratorias. Dentro de las funciones no respiratorias, solamente para mencionar, por lo menos, por ejemplo, es la síntesis del surfactante pulmonar, la provisión de factor tisular en la coagulación, la conversión de la angiotensina, ¿no?, que en este momento, obviamente, eso lo dejamos de lado, ¿no? Nos interesa la otra, que son las funciones respiratorias. ¿En qué consiste la función respiratoria? Simplemente consiste en el mantenimiento de las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico dentro del rango normal, ¿cierto? Y la otra función importante que está correlacionada con los anteriores es su participación en la regulación del equilibrio ácido-base. Ustedes recuerdan que hay alteraciones ácido-básicas en las cuales el pulmón es el generador de esta alteración y se llaman precisamente alcalosis o acidosis de tipo respiratorio. Bueno, para cumplir estas funciones, ¿no?, de mantenimiento de las presiones constantes de oxígeno y anhídrido carbónico, ¿no?, el pulmón necesita toda una organización, ¿ya? Entonces, por eso yo prefiero, o en lugar de hablar de aparato respiratorio, mejor hablemos de sistema respiratorio, porque el pulmón solamente es un componente de todo este gran sistema. Acuérdense ustedes que el aparato respiratorio tiene que adaptarse a las diversas condiciones del organismo, no solamente en la regulación de estos gases en condiciones basales, sino también cuando el paciente es sometido a actividad física, ¿no?, de tal manera que tiene que adaptarse a las diversas condiciones fisiológicas, ¿no?, para mantener concentraciones adecuadas de oxígeno y de anhídrido carbónico. Entonces vean ustedes la organización, que es bastante compleja, ¿no es cierto?, que todo empieza obviamente en el centro respiratorio que está a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces de ahí van a salir una serie de aferencias a través de las vías nerviosas, ¿no?, y que van a inervar a un aparato importantísimo que se conoce con el nombre de bomba respiratoria. La bomba respiratoria está constituida obviamente por la caja torácica, los músculos y las articulaciones y los huesos correspondientes, ¿no es cierto? Saben ustedes también que la movilización del pulmón es una movilización pasiva. La parte activa lo tiene la bomba respiratoria, de tal manera que cuando los músculos respiratorios entran en función y producen la expansión de la pared torácica, los pulmones siguen pasivamente este tipo de distensión y facilita entonces el intercambio gaseoso, facilita el ingreso de aire del medio externo al medio interno. Acuérdense ustedes que los gases se van a transportar de acuerdo a la gradiente de presión, ¿no? Entonces, durante la inspiración, obviamente la gradiente de presión es favorable para que el aire ingrese hacia los pulmones. Ingresar el aire a los pulmones, obviamente, atraviesa una serie de estructuras y finalmente llega a los alvéolos, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Se va a captar el oxígeno y se va a eliminar el anhídrido carbónico. Y como saben ustedes, el anhídrido carbónico es fundamentalmente importante en la regulación del equilibrio ácido-base. Pero esta relación que acabo de mencionarles tiene que adaptarse, como les digo, a diversas condiciones del organismo, tanto en condiciones fisiológicas como también en condiciones patológicas. Entonces se genera una serie de estímulos, ¿no es cierto?, a través de una serie de receptores, ¿no?, que van a conducir al bulbo definitivamente. Estos receptores pueden estar presentes en los pulmones, en la pared torácica, en las vías aéreas, ¿no? Pero también los receptores son de índole químico también, y en ese sentido tenemos los quimiorreceptores, que son sensibles precisamente a las presiones de anhídrido carbónico y a las concentraciones de oxígeno.
Recuerden ustedes, tenemos quimiorreceptores centrales que dependen fundamentalmente o que responden frente a las concentraciones de anhídrido carbónico, el quimiorreceptor central. Mientras el quimiorreceptor periférico, que está en la aorta, en el callado de la aorta, en la carótida, etc., es más sensible a las variaciones del oxígeno. Y de esta manera se va regulando, ¿no es cierto? Y obviamente las necesidades van a ser transmitidas al centro respiratorio, que está a nivel del bulbo. Pero también vean ustedes que el bulbo, si bien es cierto, es el generador, ¿no?, de la respiración de manera automática, pero tiene influencias tanto corticales como subcorticales. De ahí que la respiración puede ser voluntariamente variada, se puede incrementar o puede disminuir la frecuencia respiratoria voluntariamente hasta cierto rango, ¿no es cierto? También hay las estructuras subcorticales, ¿no es cierto?, que intervienen en la regulación. Esto es interesante, las estructuras subcorticales están generando una característica de la respiración, que es el ritmo respiratorio. Y van a ver ustedes que, producto de esta disfunción, pueden haber una serie de alteraciones del ritmo respiratorio que voy viendo poco a poco. Esto es interesante que se fije para que tengan ustedes un pleno conocimiento de la fisiopatología de la disnea, que en verdad es un mecanismo bastante complejo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros tratamos de definir, ¿no es cierto?, el paciente lo va a manifestar de diversa manera. En última instancia, es una sensación, ¿no?, de respiración insuficiente. El paciente dice que no respira adecuadamente, que se ahoga, ¿no?, que le falta el aire, ¿no es cierto? Entonces, en última instancia, la forma como el paciente lo manifiesta es de diferente manera. Entonces, el médico tiene que evaluar adecuadamente para ver si esta manifestación del paciente corresponde verdaderamente a disnea o está confundiendo con modestia, ¿no? Entonces, acá dice la apreciación por el paciente, la importancia, obviamente, depende en gran medida de la cantidad de actividad física requerida para precipitar, ¿cierto? Esto es importante porque, por supuesto, cada vez que haya mayor demanda, el aparato respiratorio obviamente tiene que responder a estas necesidades adicionales. Hay que diferenciarlo de algunos otros síntomas o signos que ustedes van a ver y van a escuchar corrientemente. Uno de ellos es, por ejemplo, la taquipnea. La taquipnea solamente significa un incremento de la frecuencia respiratoria, nada más, ¿no es cierto? Otro término que es frecuentemente escuchado es la hiperventilación, ¿no?, que se refiere a una función respiratoria, que es lo que se llama la ventilación, o sea, la movilización de aire, ¿no es cierto?, por un minuto. Esa es la ventilación, y que tiene que ver con la eliminación del anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Entonces, la hiperventilación solamente es la movilización, ¿no?, requerida para una adecuada eliminación del anhídrido carbónico. Otro término que puede ser motivo de confusión es la fatiga o cansancio. Si bien es cierto, puede acompañar a la disnea, pero a veces la fatiga o cansancio más obedece a problemas de tipo neuromuscular y no de tipo, ¿no?, de patología necesariamente relacionado con esa molestia que que nosotros estamos tratando como disnea, ¿no? En cuanto a fisiopatología, hay una discusión bastante tremenda, no se sabe todavía cómo se genera la disnea, pero da la impresión de que existe una sobreestimulación del centro respiratorio. Esta sobreestimulación obviamente viene de una serie de receptores. Pueden ser receptores intratorácicos transmitidos por la vía vagal, pero también pueden recibir, ¿no?, aferencias de los nervios somáticos, los músculos respiratorios, de la pared torácica e inclusive de otros músculos. Y la otra situación que les he mencionado, ¿no?, es la estimulación a través de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Todos ellos, cuando un paciente obviamente tiene esta dificultad de disnea, genera una sobreestimulación del centro respiratorio. Y este centro respiratorio no puede responder a esta sobreestimulación, y eso genera en la conciencia del paciente una sensación de respiración insuficiente. Desde este punto de vista, entonces, de la fisiopatología, ya también ustedes que hay una serie de mecanismos, ¿no?, variados que operan en variadas situaciones clínicas, ¿no? Pónganse ustedes, puede haber disnea en un paciente con una broncoconstricción, en un paciente con una crisis asmática, el paciente que tiene con una neumonía extensa. Entonces los mecanismos fisiopatológicos son variados, ¿no? Entonces,
¿Y cómo se estimula o cómo se produce? Se produce precisamente por estimulación de diferentes receptores, ¿no es cierto? Esos receptores están en las vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, los músculos respiratorios, en la pared torácica y también inclusive en los músculos periféricos y aún en las articulaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso para ver exactamente qué es lo que puede estar pasando con su paciente. Esto ya ha sido mencionado, ¿no es cierto? En última instancia hay una sobreestimulación, ¿no? Que no puede responder a esta exigencia, y el paciente siente esa sensación de respiración insuficiente, sensación de ahogo, ¿no es cierto? Esta estimulación procede pues, de una serie de receptores que están ubicados a nivel intratorácico, conducidos por la vía vagal. Igualmente los nervios ópticos, ¿no? Los nervios intercostales proceden, ¿no? de la musculatura respiratoria y de la pared torácica y otros músculos también pueden originarlos. La sobreestimulación de los quimioreceptores cerebrales, ¿no? del cuerpo carotídeo y aórtico, como he mencionado, ¿no es cierto? Y por supuesto una influencia cortical, ¿no? Entonces todo eso les va a indicar que a veces algunas disneas no obedecen a problemas orgánicos, no obedecen a desórdenes de tipo emocionales, precisamente por la influencia de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, la disnea a veces es una manifestación de los pacientes que están atravesando una situación de tensión emocional, de ansiedad. Los mecanismos son variados, y he mencionado, hay que tener en cuenta, no hay un solo mecanismo, ¿ya? No hay un solo mecanismo. Los mecanismos varían de acuerdo al cuadro clínico que está presentando el paciente. Estas alteraciones pueden estar, por ejemplo, en un incremento de la resistencia de la vía aérea. Ejemplo, las crisis asmáticas. Un paciente que tiene un broncoespasmo va a sentir dificultad respiratoria. Si tienen ustedes un pulmón anormalmente rígido, como ocurre en las fibrosis pulmonares, obviamente el paciente también tendrá dificultad respiratoria y lo expresará bajo la forma de disnea. Hay una serie de otras situaciones en donde el mecanismo a veces no es muy conocido, como en el tromboembolismo pulmonar, cuya manifestación fundamental es la disnea. Y aquí parece que hay estimulación de unos receptores a nivel vascular pulmonar que se llaman los receptores J, ¿no? Igualmente, si hay alguna interferencia en el espacio pleural que impide la movilización del pulmón, ¿no? Como puede ser la presencia de líquido, hablamos de derrame tal, o la presencia de aire, hablamos de neumotórax, entonces puede ser suficiente para producir esta sensación de disnea. Igualmente, les he mencionado que la bomba torácica es fundamental. Entonces, si hay dificultades para movilizar la caja torácica, sea por problemas neurológicos, fracturas costales, parálisis musculares o alteraciones neurológicas como en el Guillain-Barré o en el ELA, ¿no es cierto? Entonces el paciente no va a poder movilizar el tórax y, por supuesto, en este caso el pulmón obviamente no es el que está originando, pero sin embargo la disnea presente como un elemento importantísimo. Entonces la disnea que crea una sensación de respiración insuficiente por el paciente, ¿no es cierto? Es una percepción de tipo subjetiva. El paciente está tremendamente angustiado porque la respiración no le ayuda adecuadamente, pero aparte de ser, pues, una manifestación subjetiva, podemos nosotros observar algunos datos objetivos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la hipervención, ¿no es cierto? Que puede estar presente o no, pero si no está presente es una manifestación. Otro es el incremento de la frecuencia respiratoria, que nosotros llamamos taquipnea. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 18, según otros libros hasta 20. O sea, por encima de ellos, obviamente, el paciente ya está en taquipnea, ¿no? El uso de los músculos respiratorios accesorios, ¿no es cierto?, debido a un aumento del trabajo respiratorio que va a determinar entonces contracciones de los músculos, y esa contracción intensa va a generar precisamente lo que se llama los tirajes múltiples, retracciones intercostales, intraclaviculares, claviculares, etc. Y una molestia que ustedes seguramente han visto en la radiología de cabeza y cuello, el aleteo nasal, ¿cierto? Estas son las manifestaciones, obviamente, objetivas. Al lado de eso, obviamente, se ve pues, la intranquilidad del paciente, ¿no? Entonces, tenemos manifestaciones objetivas de esta molestia que aparentemente obviamente se llega a través de la información del paciente. Una vez determinado esta situación, es conveniente hacer una cuantificación. Entonces hay varias escalas.
Hay una escala que le pongo acá a ustedes, la escala del, que se llama de la British Medical, ¿no es cierto? Que no lo utilizamos, pero es bueno que ustedes se familiaricen, ¿no es cierto? Que gradúa la intensidad de la disnea hasta en 4 escalones, ¿no es cierto? Según lo que estaban viendo ustedes, la disnea como se llama, de grado 1, ¿no es cierto? Cuando el paciente corre, ¿no? O al subir una cuesta. El grado 2, cuando el paciente es obligado a caminar más despacio, ¿no? En relación con las personas de esa edad, ¿no es cierto? El grado 3, cuando la disnea obliga a parar a los 100 metros, ¿no? Y el grado 4, cuando la disnea se presenta en, obviamente, con las actividades físicas pequeñas. Pero lo que nosotros más utilizamos está en el siguiente. Esto es lo que nosotros utilizamos y lo que ustedes van a encontrar en las historias clínicas y lo van a utilizar, ¿no? La disnea en relación, precisamente, una de las clasificaciones en relación con la magnitud del esfuerzo. Por eso se llaman disneas de esfuerzo. Entonces, la disnea de esfuerzo nosotros lo clasificamos en disnea a gran esfuerzo. Entonces, esta disnea a gran esfuerzo es un poco difícil de valorar porque está en relación con la edad del paciente y con su estado físico. Entonces, uno no puede, la tolerancia al ejercicio, uno no puede valorar, pues, o no puede ser igual una persona de 20 años con una persona de 50, 60 o 70 años. Igualmente, no puede ser igual una persona de 20 entrenada, ¿cierto?, con un paciente de 20 años no entrenado, ¿no? Entonces, hay que valorar adecuadamente. Entonces, uno dice que el paciente tiene disnea a gran esfuerzo, ¿no? Cuando las actividades habituales que este paciente solía hacer, ahora se tornan, se llama, dificultadas por la sensación de falta de aire, ¿correcto? La disnea a mediano esfuerzo ya tiene una calificación un poco más fácil de entender. Dice el libro, es una disnea que se produce al caminar 100 metros en terreno plano o al subir un piso, ¿no es cierto?, en las escaleras. Acto seguido tenemos la disnea a pequeño esfuerzo, ¿no? Se cataloga un pequeño esfuerzo las actividades cotidianas básicas del organismo, como vestirse, peinarse, comer, hablar. Entonces, si estos pacientes si tienen dificultades para hacer estas actividades con sensación de ahogo, se dice que el paciente tiene una disnea a pequeño esfuerzo. Y finalmente, hay una disnea extrema en donde el paciente no requiere ningún tipo de actividad física, el paciente está en reposo y sin embargo el paciente tiene esta dificultad. Entonces se cataloga obviamente, como su nombre lo indica, como disnea de reposo. Es interesante que ustedes cuando hagan la historia clínica, ¿no es cierto?, traten de ver la forma como evolucionan las disneas. Estas disneas que evolucionan de grande hasta tienen un tiempo y el tiempo está en relación con la naturaleza de la enfermedad que tiene el paciente. Si un paciente tiene una disnea de 4 meses o 5 meses, ustedes tienen que entender que el paciente tiene una patología que tiene ese tiempo de duración o un poco más. Igualmente, si un paciente tiene disnea de 7 días, ustedes buscarán o pensarán en algún problema, ¿no?, con un tiempo de evolución de 7 días. Entonces, es importante ver cómo las disneas van cambiando y eso obviamente es puramente interrogatorio con el paciente. Al lado de las disneas relacionadas con el esfuerzo, tienen ustedes las llamadas disneas posicionales, ¿no es cierto? El paciente adopta una posición que le incomoda, entonces tiene que modificar para tratar de mejorar la respiración. La más conocida es la ortopnea o ortopnea, entonces el paciente se ahoga cuando está echado, ¿no?, está en decúbito dorsal completo, el paciente se ve obligado a levantarse, ¿no?, y tiene una imposibilidad de estar echado, está permanentemente sentado, ¿no? Otra es la trepopnea, ¿no?, cuando hay intolerancia al adoptar un decúbito lateral. Ejemplo, ocurre en el paciente que tiene un derrame pleural, ¿no es cierto? En estos casos, el paciente tiene la tendencia a poner el tórax con derrame, ¿no?, pegado a la cama. Entonces, si este paciente tiene un derrame derecho, ¿no?, y si se acuesta hacia el lado izquierdo, tendrá la intolerancia, tendrá una trepopnea en este caso, precisamente porque el derrame del lado derecho impide que ese pulmón, el pulmón sano, se pueda movilizar apropiadamente. La platipnea, que es una manifestación un poco, pues, que no tiene una explicación muy clara, ¿no?, es precisamente lo opuesto a la ortopnea. Lo vemos muy poco frecuente, entonces más frecuente es las dos anteriores que ustedes están viendo.
Hay un tipo de disnea posicional interesante que hay que precisarla, que se llama disnea paroxística nocturna. Su nombre lo indica, disnea por la dificultad paroxística porque se presenta por episodios, y nocturna porque generalmente ocurre cuando el paciente se acuesta, ¿no es cierto? Y como se acuesta generalmente en la noche, ¿no?, uno siente esa molestia. ¿Cómo es esta disnea? El paciente puede tolerar parcialmente el decúbito algunas horas. Pasado algunas horas, el paciente siente esta sensación de falta de aire que le obliga a alentarse, ¿no? Esta intolerancia al decúbito, luego de algunas horas de tolerancia, ¿no?, describen la disnea paroxística nocturna. Y esto es interesante, porque dentro de las variadas causas, ¿no es cierto?, que puede generar disnea, esta disnea paroxística nocturna es muy característica de la disnea asociada a problemas cardiovasculares, como vamos a ver más adelante. Miren ustedes desde el punto de vista de etiopatogenia, ya lo hemos mencionado, la disnea puede ser de índole respiratoria, puede ser de índole cardiovascular, puede ser de índole por transporte, en el síndrome anémico ustedes ya lo han visto, y puede ser una disnea psicógena. Entonces, siempre que estamos frente a una disnea, hay que tratar de hacer esta diferenciación. La de transporte es fácilmente diferenciable porque se trata de un paciente con un síndrome anémico bastante notorio, ¿no es cierto? Entonces, la psicógena generalmente uno lo hace por descarte, ¿no es cierto? Es un paciente ansioso, con una disfunción neurovegetativa, tenso, de repente hay una situación de estrés familiar, ¿no? Y el paciente obviamente no tiene patología respiratoria orgánica, definitivamente. Entonces, siempre estamos frente a estas dos posibilidades. Y la disnea puede ser respiratoria o puede ser la disnea de tipo cardiovascular, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las posibilidades de generación, ya les he mencionado, puede ser de procedencia bronquial, de parenquimal, intersticial, vascular, pleurales y patología de la pared torácica. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos son variados. En cambio, en el paciente con falla cardíaca, ¿no es cierto?, la disnea fundamentalmente es secundaria a insuficiencia cardíaca por diversas patologías que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no? Acá no interesa la causa. El problema es que el paciente está en una falla cardíaca y la cardíaca se expresa bajo la forma de disnea. Y acá el único mecanismo fisiopatológico es la congestión pulmonar, a diferencia de la respiratoria, que tiene mecanismos fisiopatológicos múltiples. Entonces, la anemia ya lo mencionamos. La psicógena, pues obviamente tiene una presentación bastante, como se llama, bizarra, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, disnea desde el punto de vista de etiopatogenia, de las vías respiratorias, ¿no? Recuerden ustedes, las vías respiratorias las dividimos en vías respiratorias altas y bajas, las altas por encima de las cuerdas vocales, como ocurre en el edema laríngeo, en el pseudo-Krupp, el paciente puede tener una obstrucción y disnea, ¿no es cierto? Y de las vías bajas, que por debajo de la glotis, como el asma bronquial, el EPOC, ¿no es cierto? Enfermedades de parénquima también lo mencionamos, el distrito respiratorio del adulto, acuérdense ustedes, el shock, ¿no? Eso, se trató de eso. Las neumonías y las bronconeumonías o cualquier problema parenquimal extenso es suficiente para que produzca disnea. Igualmente la patología intersticial, las fibrosis intersticiales y la embolia pulmonar que hemos mencionado. Enfermedades vasculares pulmonares como el tromboembolismo pulmonar, los pleurales, neumotórax, derrame pleural, afecciones de la pared torácica, ya mencioné, patologías neuromusculares, la poliomielitis, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, ¿no? Las deformaciones bastante severas, obviamente, de la pared torácica. No se olviden ustedes las disneas de tipo cardiovascular debido a la falla del ventrículo izquierdo, digamos, en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca. La disnea por anemia, que es la disnea, obviamente, de transporte, ¿cierto? Y finalmente la disnea psicógena, que es variada, esta disnea psicógena. A veces los pacientes con disnea psicógena se sienten mejor cuando caminan o salen, ¿no? Contrario a una disnea orgánica, ¿no? Entonces, a veces los pacientes se sienten más disneicos cuando están encerrados, cuando están obviamente en su habitación, ¿no es cierto? Y contrariamente a una disnea verdadera, cuando hacen actividad física, el paciente se olvida. Entonces, hacer este tipo de, pues, llama de interrogatorio, obviamente nos dice que el paciente puede tener esta disnea de tipo psicógena. Acuérdense ustedes que el diagnóstico diferencial se hace por descarte. Primero hay que descartar una disnea respiratoria o una disnea cardiovascular, porque es conocido que cualquiera de estos pacientes obviamente pueden además tener ansiedad. Un paciente que tenga un infarto de miocardio puede tener una ansiedad,
¿no es cierto? Así que, obviamente, no catalogar de frente a un paciente de una disnea psicógena sin hacer el descarte correspondiente. Esto es lo que les he hablado, que hay alteraciones del ritmo respiratorio, ¿no? Que son alteraciones dependientes de las estructuras subcorticales. Entonces, el intervalo entre respiración y respiración se altera y pueden haber diversos tipos de respiración. Una de ellas es la famosa respiración de Chayne-Stokes, ¿no es cierto? Es una respiración periódica que se caracteriza por periodos de apnea. Después de los periodos de apnea, el paciente comienza a ventilar poco a poco y lo hace de una manera creciente hasta llegar a una meseta amplia, alta, y después comienza a descender poco a poco y llegar nuevamente a un periodo de apnea de algunos segundos de duración y nuevamente repite el ciclo, ¿no? Eso se llama respiración de Chayne-Stokes. Se supone que acá hay una hiposensibilidad del centro respiratorio. Acá no tiene nada que ver el pulmón. Este es un problema de tipo de la regulación neurológica de la respiración. Igual ocurre en la respiración de Kussmaul, en la cual hay una hiperventilación, pero acá tampoco no es por patología respiratoria, sino es una respuesta frente a la alteración del equilibrio ácido-básico, fundamentalmente. Por eso esta respiración recibe el nombre también de respiración acidótica. Es una respiración amplia y constante. Otra alteración del patrón tienen ustedes como la respiración de Biot, en la cual los intervalos entre respiración y respiración son bastante irregulares, ¿no es cierto? Una situación más intensa de compromiso es de la regulación de la respiración, es la respiración atáxica, en donde además de la irregularidad de los movimientos respiratorios, la amplitud de los movimientos también son bastante variables, ¿no? Y finalmente llegamos a una situación que se llama boqueo. El boqueo prácticamente es la respiración semejante al pez fuera del agua. En última instancia es un movimiento respiratorio que no tiene ningún tipo de problema de función porque no moviliza aire. Es la respiración del paciente agónico. Porque después del boqueo lo que queda solamente es el paro respiratorio, ¿no? Otra molestia que van a encontrar ustedes y que probablemente ya han tratado en la parte de semiología de piel es la cianosis. Entonces, la cianosis, ¿no?, se refiere a una coloración azulada de la piel y de las mucosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los factores que intervienen en la coloración de la piel, ¿no es cierto?, la circulación y la calidad de la hemoglobina intervienen. Aparte de los pigmentos, ustedes muy bien han escuchado seguramente en la semiología de piel, ¿no? Entonces, las variaciones en la calidad de la hemoglobina y la cantidad de la hemoglobina son elementos que determinan variaciones en el color de la piel. Y en relación con la cianosis, hablamos de un incremento de la hemoglobina reducida, es decir, la hemoglobina unida al anhídrido carbónico. Nosotros tenemos anhídrido carbónico normalmente, pero en la proporción menor al 5%. Si la hemoglobina reducida se incrementa por encima del 5%, ya estamos con la capacidad de ver un paciente con cianosis. Y por supuesto, los sitios de elección van a ser los sitios donde fácilmente se puede ver la circulación, como son los lechos unguiales, los labios, la lengua y el pabellón auricular. Hay que dejarlo de la eritrocianosis. La eritrocianosis es una situación clínica en la cual el paciente, en lugar de tener una hemoglobina de 12, de 13, el paciente tiene hemoglobina de 16, 18. Y en esos casos, obviamente, la proporción de carboxihemoglobina supera el 5%, y el paciente puede verse rojo, pletórico y a su vez ligeramente azulado. Estos son los tipos de cianosis que pueden encontrar ustedes, dos fundamentales, cianosis periféricas y centrales, y puede haber una combinación de ambas, por supuesto, pero también hay una cianosis llamada cianosis diferencial. Eso significa que puede estar cianótico una mano y con respecto a la otra mano, es una cianosis diferencial, o puede estar cianótico se llama los miembros superiores, los lechos unguiales de los miembros superiores, o al revés, de los miembros inferiores, y normal los lechos de los dedos de los miembros superiores. Esa es la cianosis diferencial. Pero también hay que tener en cuenta que pueden haber cambios que semejan, ¿no?, a una cianosis por variaciones de la calidad de la hemoglobina, como la methemoglobina, la sulfohemoglobina, y también a veces la ingesta de tóxicos como nitritos, fenacetina, pueden originar. En consecuencia, es conveniente hacer un diagnóstico diferencial de este signo. De acá tienen ustedes.
Primero hay que hacer la diferenciación con la eritrosis o eritrocianosis que he mencionado, y una situación en la cual hay una intoxicación por plata, que es la argiriosis, que puede dar una apreciación así, si no tenemos cuidado, nos puede confundir, porque el paciente tiene pues los dedos ligeramente azulados, ¿no es cierto? Hay que diferenciarlo también de las otras, como he mencionado, de la methemoglobinemia, la sulfhemoglobinemia, que no son muy frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta. En última instancia, la cianosis puede ser central y puede ser periférica. Entre el punto de vista central puede a su vez ser cardiovascular, puede ser respiratoria, ¿no? Y a su vez puede ser participar tanto la central como la periférica y configurar una cianosis de tipo mixta. En la cianosis periférica, como su nombre lo indica, los problemas son periféricos, que realmente se deben a espasmo, a obstrucción vascular o una hipoperfusión, como ocurre obviamente en la falla cardíaca severa. Acá tienen ustedes un cuadro de diferenciación de la cianosis central y la periférica, ¿no? La cianosis central es generalizada, se compromete los lechos unguiales, los labios, la lengua, mientras la periférica solamente es distal, generalmente en la extremidad, ¿no? Comprometida. Entonces, obviamente se comprometen las mucosas, en la periférica no hay compromiso de mucosas. La cianosis, en cuanto a la temperatura, la cianosis es caliente en el sentido de que conserva la temperatura. Acuérdense ustedes que la circulación también regula la temperatura del clima de los órganos, ¿no? Y las zonas más irrigadas, obviamente, son más calientes que las zonas menos irrigadas. Entonces, a eso se refiere. No es que haya fiebre ni nada por el estilo, ¿no? En cambio, comparativamente, la zona que tiene una cianosis periférica, la extremidad es fría, ¿no? Una respuesta frente a la cianosis central es, obviamente, lo que llama la transformación o la producción de lo que se llama dedos en palillo de tambor, especialmente cuando la alteración es bastante crónica, ustedes saben, ¿no es cierto? Obviamente eso no está presente en la cianosis periférica, ¿no? Otra respuesta del organismo es la síntesis, obviamente, o el aumento de la hematopoiesis, que lo lleva a una poligloburia compensadora, ¿no es cierto? Mientras que en la periférica no hay precisamente eso, porque todo es periférico y no hay nada central. Acuérdense ustedes que la médula ósea responde a las concentraciones de oxígeno. Entonces, si el problema es periférico, la médula no tiene por qué responder. Entonces, en la central mejora con la administración de oxígeno, mientras que en la periférica, como se debe a una lentitud de la circulación, mejora con la inmersión de la extremidad en el calor o cuando se masajea la extremidad correspondiente, ¿no? La cianosis central, miren ustedes, que hemos mencionado que puede ser cardiovascular o respiratoria, ¿no? Puede deberse a una serie de mecanismos, ¿no? Hipoventilación alveolar es fundamental. Los pacientes que tienen, obviamente, alteraciones de la ventilación, alteran la eliminación de anhídrido carbónico y definitivamente se produce esta cianosis. Igualmente, cuando la ventilación, perfusión, esta relación está bastante alterada, bien compromete la eliminación de anhídrido carbónico, ¿no? En la difusión es un mecanismo que yo prefiero que no lo tengan en cuenta porque es debido a la alta difusibilidad del anhídrido carbónico, es muy improbable que se presente cianosis por alteraciones de la difusión, ¿no? En cuanto a la patología cardiovascular, lo que tiene que haber es un shunt, ¿no? De derecha a izquierda, o sea, que permite la mezcla de la sangre venosa con la sangre arterial, ¿no es cierto? Y los he mencionado también las otras alteraciones por modificaciones de la hemoglobina, como la methemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia. Esta cianosis periférica ocurre por una mayor extracción debido a la lentitud circulatoria, el tejido extrae más oxígeno, y si extrae más oxígeno, la hemoglobina tiene más sitios para la fijación de anhídrido carbónico y, por supuesto, se presenta entonces la cianosis, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, donde hay una disminución de la perfusión periférica, en el shock de diversa naturaleza, y en otras situaciones donde hay vasoconstricción, como en la enfermedad de Renault, la urocianosis, ¿no es cierto? Y las obstrucciones arteriales o venosas, ¿no es cierto?, que pueden también originar una cianosis de tipo periférica. Entonces hay una serie de preguntas que tienen que hacer ustedes al momento de entrevistar a su paciente, ¿no es cierto?, cuándo se desarrolló, cómo fue la historia, los labios están azules, los lechos unguiales cómo están, si todo el cuerpo está a su lado, ¿no? Para diferenciar las centrales y las periféricas, si ha habido exposición al frío, si ha ingerido sustancias,
los síntomas asociados que puede tener el paciente, dolor torácico, si hay edemas, etcétera, etcétera. Hacer una valoración pues semiológica bastante completa debido pues a la multiplicidad de situaciones que pueden originar. Otra molestia que ustedes vamos a tener, ya han visto ustedes en semiología general, ¿no es cierto?, es el dolor. Acá el dolor torácico, hay que tener en cuenta pues que a veces el dolor torácico genera una serie de dificultades para la valoración. Y esto se debe pues a la extensa inervación que tienen pues no solamente el pulmón, sino también los órganos que están dentro de la caja torácica, ¿no? Las inervaciones pues proceden, ¿no es cierto?, de los ganglios torácicos dorsales a través del neumogástrico, los nervios intercostales, ramas supraclaviculares del plexo cervical, obviamente que están inervando una serie de otros órganos que están dentro de la caja torácica, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo. Acuérdense ustedes que dentro de los tipos de dolor, ustedes conocen los dolores de tipo visceral, que por su naturaleza son dolores mal localizados. Y muchos de los dolores, obviamente, desde este punto de vista del tema del dolor torácico, son de tipo visceral y en consecuencia es muy difícil a veces de localizar el órgano que está generando esta molestia, ¿no? Sin embargo, al igual que la disnea, pues muchos de nuestros pacientes tensos, ansiosos, pueden pues, manifestar dolor, ¿no? El dolor precordial es característico o a veces nunca falta en el paciente que tiene ansiedad, que tiene tensión intensa, ¿no es cierto? Esta es la otra situación que hay que tener en cuenta, que la intensidad es variable, por supuesto, y no guarda relación con la gravedad, ¿ya? Hay dolores que no son tan intensos, pero de una significación bastante importante. Localización variada, por supuesto, dependiendo de la estructura comprometida. En ese sentido, van a ver ustedes que los órganos de donde puede partir el estímulo de dolor pueden estar en la caja torácica, ¿no es cierto?, en la pared, fracturas costales, mialgia intercostal, en la columna, los nervios intercostales, de una compresión radicular. La pleura, recuerden ustedes que la pleura que duele es la pleura parietal, no duele la pleura visceral, ¿no es cierto? Igualmente ocurre en el pericardio, y el mediastino y el esófago también pueden originar dolores. Igualmente hay estructuras extratorácicas, columna cervical, la vesícula biliar en el estómago y el duodeno, el dolor pancreático, inclusive puede tener referencias hacia el tórax y puede ser motivo de, obviamente, de confusión si no se hace una historia apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de dolor podemos tener? Dolores locales, en la piel, músculos y articulaciones, en la pleura, ¿no? Puede haber también dolores propagados, como ocurre en las compresiones, ¿no?, de las vías nerviosas, ¿no?, problemas medulares. El dolor referido, como ocurre en las coronarias, problemas coronarios, gástricos, vesiculares, hepáticos. A veces el paciente con dolor vesicular refiere dolor en la base del pulmón del lado derecho. Y por supuesto, hay un buen porcentaje de pacientes con un cuadro sin organicidad. O sea, 30% son psicógenos, obviamente, nuevamente. Al igual que la disnea, esto se hace por descarte. No hay que catalogar de buenas a primeras a un paciente con dolor psicógeno sin haber descartado, ¿cierto?, estas otras situaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces, hay que evaluar todas las características del dolor. Ustedes saben perfectamente todas las características semiológicas del dolor que han hecho ustedes en semiología general. Varios procesos pleuropulmonares, y es fácil de entender, enfermedades infecciosas, neumonía, absceso pulmonar, ¿no? Tengan en cuenta que acá en la neumonía y el absceso, para que haya dolor, tiene que haber compromiso de la pleura parietal, porque la pleura visceral no tiene terminaciones dolorosas. En cambio, en la tráquea, ¿no es cierto?, y en la pleura parietal, si hay terminaciones dolorosas, entonces hay una traqueitis aguda y una pleuritis, obviamente, está presente el dolor. Enfermedades vasculares, ¿no? El mecanismo es un poco difícil de explicar acá, pero en el tromboembolismo pulmonar van a encontrar dolor, inclusive en el paciente que tiene una hipertensión pulmonar. El mecanismo es un poco difícil de explicar, ¿no? Patologías de la pleura, como el neumotórax o el neumomediastino, también puede originar dolor. Por supuesto, las neoplasias y cualquier situación que afecte la pleura definitivamente, igual que el traumatismo torácico. Otro proceso no pleuropulmonares, ya hemos mencionado, cardiovasculares, como la pericarditis, la disección aórtica, en la enfermedad coronaria, miren ustedes, procesos digestivos, como el cólico biliar, pancreatitis, la rotura esofágica, esofagitis, la hernia del hiato, la úlcera péptica, ¿no? Puede ser motivo de confusión.
procesos osteomusculares, por supuesto, neuritis, contusiones, fracturas costales, ¿no? Metástasis vertebrales, patologías de la mama y, por supuesto, los dolores de origen psicógeno, como les dije, que hay que hacerlo por descarte. Esto no vamos a insistir porque ustedes saben perfectamente que en un dolor visceral hay que evaluar las 9 características, obviamente, ¿no? Para poder tener una idea de qué está pasando, ¿no? Localización, dolor, intensidad, irradiación, referencia, factores que lo acompañan, factores que lo calman, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo han visto en la parte de semiología general. Hay dolores importantes que hay que enfermar y fundamentalmente en el aparato respiratorio ustedes recuerden este dolor, el dolor de origen pleurítico, ¿no es cierto? Nuevamente, por irritación de la pleura parietal, ¿no? Es un dolor que se incrementa con la respiración, que se incrementa con la tos, ¿no? Generalmente no se irradia, excepto cuando hay compromiso de la pleura mediastínica que puede irradiarse al cuello, pero generalmente es no irradiado y se acompaña obviamente de tos seca, ¿no? El dolor pericárdico, obviamente compromete la cirrosis pericárdica, es interesante, acá el paciente adopta pues la posición de plegaria maometana y tiene todas las características del dolor de tipo coronario, ¿no? Dolor esofágico es retroesternal que puede irradiarse el abdomen, ¿no? Está en relación a veces con ingesta de alimentos y hay antecedentes de patología digestiva. Dolor coronario isquémico, que ya van a ver ustedes en la parte, en el capítulo siguiente, pero tiene estas características de irradiación, de localización, ¿no es cierto? Y en músculo esquelético, que la situación es un poco más fácil de precisar, porque se trata de un dolor somático, ¿no? Y es bien localizado y fácilmente de evaluar, ¿no es cierto?, con las maniobras de compresión y de presión que pueden originar dolor en el paciente, ¿correcto? Este también es un dolor tremendamente, en patología cardiovascular vamos a ver el dolor de tipo aneurismático y finalmente el dolor psicógeno, como he mencionado, es un dolor bastante variable, el paciente tiene estado de ansiedad, hay hiperventilación y otras manifestaciones de tensión emocional, ¿no? Estos son dolores graves que hay que tener en cuenta, el tromboembolismo, neumotórax de tensión, hemomediastino, rotura esofágica, infarto miocardio, miren ustedes, y aneurisma disecante, ¿ya? Entonces, a veces los dolores tranquilamente pueden pasar. Y finalmente quiero pasarles esta última que no está dentro del programa, pero en patologías crónicas de insaturación crónica puede existir cambios a nivel de las extremidades, ¿no es cierto? Ustedes han visto que esta osteoartropatía, ¿no es cierto?, puede generar lo que se llama dedos en palillo de tambor, cambios en la configuración de las uñas obviamente adoptan la forma de uña en vidrio de reloj y las falanges distales se incrementan, ¿no?, el grosor y configuran lo que se llama dedo en palilla de tambor. Todos ellos originan pues obviamente el dedo hipocrático, ¿no? Pero hay varias configuraciones que hay que tener en cuenta, que seguramente les han dicho. Una de ellas es la pérdida del ángulo del Liebig-Hut dentro de la uña y la piel, ¿no? El aumento de la curvatura de la uña en vidrio de reloj, aumento del tejido conectivo que da ensanchamiento de la falange y determina el dedo en palillo de tambor, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Puede presentarse, miren ustedes, en enfermedades cardíacas congénitas, ¿no es cierto?, con shunt izquierda, ¿no es cierto?, en las endocarditis, obviamente, patologías de larga data, pero también enfermedades hepáticas, como cirrosis biliar, intestinales como el Crohn y colitis ulcerativa. Pero se ve en el pulmón. Entonces, no pensar que solamente se puede presentar en patología pulmonar. En patología pulmonar está muy asociado al carcinoma del pulmón, pleura, bronquiectasis, abscesos pulmonares y enfermedades pulmonares intersticiales. Ustedes ven que todas estas enfermedades son de larga evolución, son patologías crónicas, ¿no? Y por supuesto, la situación puede ser extrema y puede originar de un proceso que se llama osteoartropatía pulmonar hipertrófica. Entonces acá no solamente hay compromiso de las falanges, sino hay compromiso ya de articulaciones grandes, como las rodillas, hay artralgias, artritis, y cuando esto ocurra, generalmente es más probable que el paciente tenga pues una patología maligna pulmonar o pleural. Muy bien, el mecanismo no es completamente conocido. Dicen que hay un incremento del flujo distal, hay una sobrevascularización, lo que pone en juego la proliferación del tejido conectivo, ¿no es cierto?
y que parece obedecer a un de disfunción vagal. Entonces, y se ha hecho pruebas con vagotomía y aparentemente esta patología aparentemente disminuye, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería presentarles, ¿no? A continuación, tenemos otra clase, entonces para cumplir con el doctor Díaz que debe estar esperando, vamos a dar por terminada la sesión. Gracias, ¿ah? Gracias, doctor. Gracias, gracias.